Por favor. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy Fin de bien. semana de por medio, aquí estamos como siempre para hablar de lo que pasa en Argentina y en el mundo, ¿no? A veces nosotros creemos que en Argentina está la cosa complicada y las cosas que pasan afuera es tremendo. Norcorea. Lo de Norcorea y Estados Unidos es... Ahora, si te hubiesen dicho años atrás que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, decía, no, es un capítulo de Los Simpsons, que por ahí fabulando un poco, se fueron un poco de mambo, ¿no? No, es verdad, este hombre está amenazando a otro loco, así que entre locos estamos nosotros, los seres humanos de este planeta Tierra. Año 2017, por si alguien nos está viendo desde otro tiempo, no sé, en otra galaxia, qué sé yo. Hablale a tus futuras generaciones. No, Viste que ahora todo queda en la red, en la nube. Sí. En esa nube. En la nube. Sí. Pero la nube, el peligro entre justamente lo que está planteando Trump y Corea del Norte es realmente preocupante y todavía es como que no tomamos dimensión que se están peleando, la principal potencia del mundo se está peleando, no está amenazando cualquiera. O sea, Bueno. realmente es un tema para... Lo bueno que mientras los pensar. argentinos nos destrozamos entre nosotros, afuera también se están destrozando también. Es como que el mundo va en el mismo sentido, ¿no? Bueno, esperemos que en algún momento tengamos un país mucho mejor, una Argentina mejor y un mundo mejor, ¿no? Increíble cómo el ser humano a medida que ha pasado el tiempo no ha aprendido absolutamente nada de tanta muerte, tanto dolor y cómo siempre algunos de esa sangre que ha corrido históricamente han terminado ganando, ¿no? Siempre guerras en pos de quién, de algún dios, de alguna verdad que nos ha separado y nos ha dividido tanto. ¿Qué? Fanatismo. Los fanatismos. Y dinero. Es cierto. Las guerras No. son dinero, señor. Sí, pero el dinero se gana con fanáticos. Absolutamente. En todas partes del mundo. Es el siguiente mensaje que queremos dejar. Ahora pon imagen y nos vamos. ¿Eh? Bueno, gracias por estar ahí. Gran programa tenemos por delante. Bueno, grandes invitados tenemos hoy, y por supuesto vos que sos la protagonista de cada noche. Hacé valer tu opinión usando el hashtag #lunesintratable. Ahí está, #lunesintratable. César, ¿cómo le va, César? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Me escucha o no? César, ¿cómo anda? A ver. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cuántos tiene, César? ¿Se puede decir o no? ¿De qué? Depende. Depende. Millones, Sí. ¿cuántos millones? De edad, ¿Cuántos millones? No. 93. No, un aplauso, chicos, 93 años. 93, ¿cómo te quedó el moño? ¿Eh? Bueno, hay que llegar así, impecable, está canchero, camperita de cuero. Gracias por venir, César, ¿eh? No, gracias. Gracias por la estar a nosotros. invitación. Qué bueno tener una persona de 93 años, porque no hay nada que pueda con la experiencia, ¿no? Con la vida vivida. Vamos a ver el primer informe que tiene que ver con la historia de nuestro país. Ha muerto, y la verdad que a una edad muy joven, María Julia Alzogaray, símbolo de los 90, una de las pocas, creo que prácticamente... La única. Sí. Que cumplió prisión efectiva Claro, dentro de una sí. cárcel. Es la única, ¿no? Hoy estaba pensando en eso. La única política que fue presa, ¿no? Ahí la tienen. Ícono de los 90. Recuerdan, ¿no? María Julia. Funcionarios si las hay. Fotos que han quedado en la historia de la política argentina es la del tapado de piel, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con ella. Lo que significó, lo que simbolizó en un momento de la historia. Una historia que ha quedado plasmada, obviamente, que todos la hemos vivido, todos la recordamos, pero ella se transformó en el paradigma de la única política que va y cumple una condena efectiva en una cárcel, ¿no? Y vamos a hablar de la corrupción, que no es ni de hace 5 años ni hace 15. Parece casi eterna en la historia nuestra. Adiós a un ícono de los 90. Murió María Julia. Gracias a usted, señor presidente, por su firmeza, por su coraje tranquilo y por haberme dado la oportunidad de escribir un párrafo, pero un párrafo muy importante de la historia de la Argentina. Ferviente defensora del liberalismo y las privatizaciones, Alzogaray falleció este domingo a los 74 años. Fue la ministra menemista más influyente y también la más investigada por la justicia. Tenía 74 años, falleció ayer por la madrugada María Julia Alzogaray. Padecía cáncer de páncreas. La mujer que privatizó Entel, la mujer del tapado de Bisón, la única condenada del menemismo. Nunca ni se escondió, ni corrió, siempre estuvo acá, defendió lo que ella cree. Había sido condenada en varias causas por corrupción. Actualmente se encontraba bajo libertad condicional. ¿Vos crees que fue una perseguida? Sí, pero ¿qué diferencia hace? Y enfrentó 7 procesos, 4 condenas, 3 absoluciones y un 8º juicio que debió suspenderse por su estado de salud. Condenaron a 4 años de prisión a María Julia Alzogaray por administración fraudulenta. María Julia Alzogaray ha quedado presa. Asegura que todas las denuncias en su contra son políticas. La cara de los 90, falleció ayer. ¿Una mujer que se ha destapado en todo sentido? Sí, no sé todavía si me termina de gustar. Son cosas de María Julia
A mí, por favor, no me metan en este tema. Cualquier persona que sobresale algo sobre el nivel de ambiente es siempre hackeado por los envidiosos. Yo creo que Menem, como a todos los argentinos, nos cambió la vida y hizo todo lo contrario de lo que todo el mundo esperaba que hiciera. Entel ya no existe como prestadora de servicios. Los teléfonos están en nuevas manos. La privatización llegó y una nueva relación ha comenzado. El riachuelo sigue siendo para mí una asignatura pendiente. En 1000 días se iba a limpiar. Estamos limpiando la superficie del espejo de agua, estamos limpiando las riberas. Y han pasado... Básicamente depende de un poco de organización y de fondo. Yo siempre he cumplido. ¿Toda la plata que tenés es tuya? Sí, que yo sepa, sí. ¿No? Porque uno cuando ve el estado de las rutas, de los colegios, de los hospitales, también podemos ver el riachuelo y es un poco la gran estafa, ¿no? Que nos han hecho a todos, que en algún momento hemos creído en algún gobierno o en otro y sigue estando sucio. Igual, sí. Los 1000 días, los famosos 1000 días, ¿no? De las tantas frases de María Julia Alzogaray. La verdad que ha sido un símbolo, un emblema. Quizá poner todo en María Julia Alzogaray sería injusto con la historia, pero vamos a recordar, simplemente ella fue funcionaria del gobierno de Carlos Menem. Fue la única funcionaria de la década menemista que cumplió prisión efectiva. Fue condenada en distintas causas de corrupción. Ella enfrentó 5 juicios distintos por corrupción y enriquecimiento ilícito. Entre 2004 y 2015 recibió 2 condenas por administración fraudulenta y por enriquecimiento ilícito. Como consecuencia de ello cumplió prácticamente 2 años de prisión efectiva y luego recibió una condena de prisión domiciliaria. Lo me parece a mí más emblemático, además de las privatizaciones recordadas de Entel y de Somisa, es que para entrecruzar todo lo que tiene que ver con la corrupción, ella trabajó, por ejemplo, en las privatizaciones estas tan cuestionadas con Roberto Dromi, que luego terminó trabajando con Julio De Vido, por ejemplo, en la importación de los barcos de gas, ¿no? Para ver cómo se linkean todos los casos de corrupción, lamentablemente, en la historia política argentina. Ahora, fue un blanco fácil ella porque, Claudio, fue la única que cayó, ¿no? Fue como el chivo expiatorio, obviamente más allá de su responsabilidad, era un blanco fácil. Absolutamente, un blanco simbólico, que muchas veces cuando cambian las olas de la opinión pública, que recordás que el final del gobierno de Menem, el principio de lo que fue de la Rúa, era esa promesa, se sancionó la ley de ética pública, y dentro de esa especie de blanqueo de nueva era, María Julia, que en el sistema político va a decir algo que es incorrecto, pero que todo el mundo decía, dice, una de las pocas que por no ser peronista, el sistema no la reconoció como propia y fue el primer lastre que se entregó a la justicia. Con toda la simplificación que puede tener esta frase, con la que algunos estarán de acuerdo, otros no, de alguna forma la realidad dice que es lo que pasó. Ahora, en lo las que es la últimas estafa, semanas, porque ¿sabes qué pensaba? Tanto María Julia como Adelina D'Alessio de Viola eran los referentes femeninos de lo que era el cambio a fines de los 80 de la nueva política. Eran 2 mujeres con imagen, obviamente que las 2 venían de lugares similares pero diferentes al mismo tiempo, y las 2 eran vistas. Adelina D'Alessio de Viola la hemos llamado muchas veces y no quiere saber nada con los medios, no quiere ni aparecer. Pero tanto Adelina como María Julia eran los referentes de la nueva política, lo que se venía. Pero el verdadero hombre fuerte fue su padre. Ella a mediados de los 80 fue diputada y en realidad es la influencia de Álvaro Alzogaray el que la lleva a esa relación con Menem, que era casi de enamoramiento de ella con él, ¿no? Era la mujer del gabinete. Por eso causa tanto impacto esa imagen casi que parece desnuda, no está desnuda, en la tapa de Revista Noticias, con ese tapado de piel, esa mujer tan dura que un fotógrafo logra ablandarla de esta manera, que fue un escándalo. Sí, Lili. Cuando ella ingresa a gabinete era la típica ingeniera, usaba trajecitos sastres, un peinado común, y ya en el apogeo del menemismo es la mujer que estamos viendo. Por eso esa etapa impactó, porque María Julia pasa de una mujer dura, si querés, a se destapa. O sea, realmente fue el destape, que fue una época también de destapes. Se llevaba mal con casi todo el gabinete, porque tenía mucho poder, el poder de ingresar a Olivos sin problema, el poder de hablar directamente con Carlos Menem, era bastante combatida. Se especulaba con una relación mucho más cercana. Y usted me entiende, iba a Olivos a las horas que hacía falta. Mucho poder, era una mujer con mucho poder. Muy dura, se echó las privatizaciones y no le importó los costos, porque recordemos que María Julia, si bien entra en un gobierno peronista, entra, como ella misma decía, en un gobierno que no era muy peronista, porque Carlos Menem promete una serie de cosas en campaña. La pregunta es esta. Obviamente que ella prometió, no cumplió su pena después,
pero me parece que fue cortar por lo más débil también. Porque Sí, fue un ícono de los 90 y es el que se entrega a la justicia y quedaron de alguna Para manera ser todos contentos. justos, además hay que decir que fue la que más veces fue a juicios orales. Siempre acá decimos por qué la justicia tarda tanto en llevar las causas a juicio. Usaba la Defensoría Oficial. Usaba la Defensoría Oficial, pero el hecho de que haya llegado tantas veces a juicio puede sugerir o que no utilizaba todas las maniobras dilatorias que pueden anteponer los abogados defensores para evitar justamente el juicio, como sucede lo último, el caso de Rusconi ayer con debido, hoy digo con debido, pero también tiene otro récord que no es menor y que habla mucho de nuestro país, que fue, además de ser la única funcionaria que cumplió prisión, además de la prisión domiciliaria por casos de corrupción, la única que le devolvió algo de plata del supuesto enriquecimiento ilícito al Estado. Sacaron. 3 millones de pesos. Pero es la única a la que le sacaron algo. 3.600.000 y pico de pesos, el Petit Hotel de la calle Junina, el 3.500. 1.500, perdón, a donde vivía. Ahora, eso que vos decís es un escándalo. Que después de tantos años y de los hechos de corrupción obscenos que hemos tenido, lo único que se haya devuelto es el Petit Hotel de Recoleta, es una locura. Por eso digo, es algo, yo todos los años chequeo con la gente que se especializa en corrupción, con Manuel Garrido, con los que han sido fiscales anticorrupción y se han dedicado a estos casos, porque la verdad que es una locura pensar que en ninguno de los siguientes casos que conocimos se devolvió un solo mango al Estado de parte del peculio, o sea, porque hay funcionarios, por ejemplo, el caso de Báez, que sigue cobrando los alquileres por todas las propiedades que ha logrado conseguir, en la suposición de las maniobras fraudulentas por las cuales está preso, él sigue utilizando, sigue recibiendo esos beneficios. Eso es un escándalo en sí mismo. El juez, bueno, ha amparado la protección que tiene que tener su familia y por eso lo deja percibir esos saberes, esos alquileres. Pero digo, es una locura que sea María Julia la única que haya devuelto algo. ¿Pablo? Es muy interesante toda la parábola que hace María Julia Alzogaray porque aparece en los años 80 como la hija del ingeniero, podríamos decir un patito feo que estalla en belleza y poder en esa etapa precisamente de julio del 90. Yo trabajaba en ese momento en la revista Noticias. Una casualidad como esas cosas que nunca las podés planificar, ¿no? Eran las leñas y el fotógrafo era Osvaldo Dubini, uno de los grandes fotógrafos de perfil. Estaban ahí, no sé qué evento, Graciela Borges, Susana Jiménez. El tapado de Graciela Borges, es de Graciela Borges y ella efectivamente no estaba desnuda, pero sugiere, ¿viste? Porque le dice, bueno, la camisa bajala un poco así, quedan las piernas y el hombro. A la revista Noticias la salva de cerrar, porque Fontevica cuando la saca un año antes era toda en papel satinado, en color, y era un gasto sideral y la revista no levantaba. A partir de ese momento la revista hizo pum para arriba y marcó la época. Es una de las grandes tapas de Noticias. Es decir, iconográfica, porque esa tapa dice mucho de la época. Simboliza, ¿no? una época, sí. Pero fíjate vos que después, bueno, todo el poder, la privatización de Somisa, de Entel. Yo le hice una entrevista en el año 96 justamente en el Petit Hotel ese que vivía y entrabas y había dos grandes cuadros de Roux donde ella era como, no sé, como la libertad de Francia con los teléfonos, o sea, ese poder impresionante. Tenía Chow Chow, unos perros, que vos sabés que ella se jactaba que efectivamente entraban unos obreros que estaban arreglando cosas y les ladraba a los obreros. A nosotros no. A ver, pon las imágenes del Petit Hotel que simbolizó también una época. Chow estaba... Y fue uno de los pocos bienes que se ha devuelto al Estado después de un hecho de corrupción comprobado. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Buenas Te noches, escucho, por favor. No, mira, algunas cuestiones de las que se dijeron acá. Yo rescato lo que dijeron recién, el tema de que se sometió a juicio como cualquier ciudadano común, cumplió su pena y bueno, creo que eso es un ejemplo que muchos tendrían que seguir, con defensores oficiales, creo que más allá de... Y después algunas otras cuestiones que son de la farándula, digamos, como el de la foto, esto también son cosas que a mí prácticamente no me interesan. Si me interesan, labor como funcionaria cumplió con lo que la justicia dispuso y esto es lo que debe pasar. Ahora, por otro lado, creo que de pronto mezclar el tema de las privatizaciones y me resulta extraño porque más allá que ella fue la que privatizó Entel, la privatización de Entel fue un éxito. Pero fue, perdón, una de las condenas de María Julia por administración fraudulenta por la que fue presa fue por la privatización de Entel. Puedo terminar, pero a ver, a los efectos de la gente, recordá
que antes un departamento salía $10.000 Claro, pero más no o es de menos. roba, pero bueno, hace- pero tiene que si ver, la- es decir, si la se tardaba condenaron por 5 años en administración tener un fraudulenta es teléfono. porque Bueno, pero la a ver, idea era una buena a ver, idea, pero se robaron puede haber dinero. algún tipo de irregularidad y con esto no estoy haciendo ninguna defensa de ella, que en paz descanse, no estoy haciendo ninguna defensa de ella. Yo lo que digo, que a los efectos de la gente, la privatización de Entel le trajo unos beneficios extraordinarios. Y termino. Y después mezclar con Dromi 15 años después con Debido, yo no sé qué tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver porque Dromi se fue del gobierno en el 91. Te doy mi punto de Lo vista. que hace después, Para mí Débora, tiene que es una ver responsabilidad de él. porque habla lamentablemente de la corrupción sistémica que tiene la política argentina, porque que Dromi Está haya bien. participado con María Julia de las privatizaciones, por las cuales la justicia la condenó, porque acá no estamos hablando de interpretaciones, la justicia, Sí, una de por las causas de supuesto. condena es la privatización de Entel. Ese mismo exfuncionario luego colaboró con Julio Debido en otra causa que hoy Está bien. tramita en los tribunales, lamentablemente, esa es la corrupción sistémica, que es la importación de los barcos de gas. Débora, totalmente de acuerdo, pero no tiene nada que ver con la... Si Dromi se fue del gobierno en el 91. Además, te digo otra cosa que se viene diciendo de hace tiempo. Respecto a todas las privatizaciones, todo lo que quieran, todas las medidas, Menem ganó en el 91, en el 93, en el 95 por más del 54%, en el 97, y después vuelve a ganar en el 2003. Entonces a la gente no le fue, A ver, no estaba tan un disconforme minuto, con porque Menem. van a ver que el arranque del programa tiene mucho que ver. Es como un gran hilo conductor, porque salimos de acá, de estas imágenes de principios de los 90, y vamos a ver lo que pasó con la causa Debido. Hay novedades. Debido tiene que declarar esta semana, pero va con abogado nuevo. Mirá. Julio se había quedado sin abogados. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Rusconi. El abogado que representó a Lázaro Báez y Lagomarsino se hará cargo de la defensa del ex ministro de Planificación en la causa 11. El fiscal de la Cámara Federal pide la detención y el desafuero de Debido. Tiene que ver con Río Turbio, con la corrupción. 260 millones de pesos que prácticamente desaparecieron. 1 de cada 2 pesos desapareció. Por otra parte, en el marco de una causa donde se investigan manejos irregulares de fondos, el fiscal Moldes confirmó ante la Cámara Federal el pedido de detención y desafuero del exfuncionario. Julio Debido tiene nuevos abogados. El exministro de Planificación eligió como defensores a Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro para el juicio por la tragedia de Once. Ramiro González consideró cerrada la investigación, le solicitó al juez Claudio Bonadío que Debido sea juzgado por los delitos de estrago culposo, agravado y administración fraudulenta. Fuimos metidos por la ventana por un juez que en la instrucción no nos había ni mencionado en esta cuestión, y está claro que yo lo que planteé originalmente, que esto es un error humano que ha terminado en una tragedia, y que si hubiera la intención de hacer un análisis político de la cuestión ferroviaria, había que empezar por el ramal que para, ramal que cierra y terminar en estos días. Maximiliano Rusconi, este abogado que supo ser defensor del empleado informático Diego Lagomarsino, actualmente es el abogado del empresario detenido Lázaro Báez. Bueno, a ver, vamos de María Julia, vamos a Debido. Imagínense la cantidad de años que pasaron. Olivieto, buenas noches. ¿Qué tal? Y el mismo, siempre un mismo hilo conductor, ¿no? Vos fijate que el mismo abogado que tiene Debido lo tiene Lázaro Báez. Está defendiendo a quienes se apropiaron de la obra pública y quién se la administró. Es un tema para reflexionar. Yo quiero que Debido vaya preso y quiero que deje de ocupar una banca, y creo que es central que los partidos políticos se manifiesten en este sentido. Ya el gobierno lo hizo y fue contundente. No podemos seguir amparando con los fueros a alguien que está siendo juzgado próximamente de ser uno de los responsables de la muerte de 52 personas en Once. ¿Qué nos pasa como sociedad que no nos rebelamos ante algo que es tan evidente? Si vos lees la causa de yacimientos carboníferos fiscales que la inicia la coalición cívica, las pruebas de la estafa son evidentes. Y seguimos con pedidos de fiscales, y seguimos con pericias. A ver, sí. Yo no sé Solano, qué buenas más noches. hacer. ¿Quieres hablar? Te escucho. Hay paralelo, me parece importante por lo siguiente. Con María Julia, recién se decía con corrección, que fue juzgada por la causa de la privatización de Entel. Ahora, Entel la agarró Telefónica y nunca se la sacaron. Por lo tanto, no tenía que haber devuelto al Estado el Petit Hotel. Tenía que haber devuelto al Estado la empresa que fue privatizada de manera fraudulenta. Lo mismo ocurrió con Somisa.
Somisa se la llevó el grupo Techín y sin embargo no la devolvió. Entonces devuelven un petit hotel, algo simbólico, pero el saqueo del Estado por parte de los empresarios continuó. Y con Debido tenemos lo mismo. Porque Debido... Pero lo protegieron las concesiones o las privatizaciones no son un afano de una empresa... Si fue privatizada de manera corrupta, hay que investigar a los dos polos. Pero ustedes investigar en la Cámara de Diputados, ¿no? Vamos por parte. Primero con María Julia. Si la privatización fue hecha bajo corrupción, corresponde revisar la privatización. Si no, solamente lo que estamos haciendo es agarrar a María Julia, y está bien que sea juzgada, pero se perdona al empresario. Igual pero siempre uno vota político, no empresario. Uno vota político, sí. Los representantes del pueblo son los políticos, no los empresarios. Pero los empresarios... Escuchame una cosa, El tema es el siguiente. El tema es que hemos visto un hilo conductor, porque también vamos a llegar a lo que pasó con Delcel, que es una cosa chiquita, pero también es algo que está mal. Es el informe que sigue. ¿Cómo hemos soportado como pueblo esa manera de gobernarnos y en definitiva son todas las cosas que no están, que no tenemos? Sí. Oliveto, ¿cómo se modifica eso? Hablamos de la forma, de la manera de gobernar. En realidad la corrupción o la tentación hay que entender lo que hace, que es parte de la condición humana. Y lo que vos tenés que hacer es tener instituciones fuertes para que te frenen cuando tu condición humana se va para el lado de lo inmoral. Bien lo decía en el federalista Madison, ¿no? Si los gobernantes fuesen ángeles, bueno, no son ángeles, son seres humanos. Sí, Paula, pero la justicia en Argentina juzga para atrás. O sea, durante el kirchnerismo se juzgó el menemismo y ahora estamos juzgando al kirchnerismo. Atención. En 2020 vamos a juzgar al macrismo. Claro, yo quiero que se entienda esto. Yo quiero instituciones fuertes, que no haya casos de corrupción. Instituciones, organismos de control que controlen en tiempo real, que el que las hace las pague. Porque vos fíjate, en el caso del kirchnerismo, que es donde yo más recuerdo por una cuestión de edad, no recuerdo tanto el menemismo, si hubiese funcionado los organismos de control, tal vez se hubiesen frenado distintas causas de corrupción y no estaríamos con esta sensación de impunidad 12 años después. Entonces, más allá de quién gobierne, creo que el mayor aporte que hacemos o que deberíamos hacer la política en la Argentina es crear instituciones fuertes. A ver, sí, César, por favor. Lo escucho. Estamos hablando de la justicia que nunca llega, por lo menos cuando tiene que llegar. Llega tarde, si es que llega. Es verdad. Usted puntualizaba el tema de María Julia. María Julia fue acusada, fue juzgada, y ejerció su defensa, fue condenada, cumplió con la sanción que se le aplicó. Bueno, ese tratamiento corresponde que se dé en todos los otros casos de corrupción, los posteriores y los actuales. El sistema excesivamente garantista posibilita la impunidad y eso se da en temas concretos. Inclusive hay cosas de las que no se vuelve a hablar, pero que sin embargo han producido un daño muy grande al patrimonio del Estado. El caso del megacanje, 55.000 millones de dólares, se incrementa el patrimonio debido, o sea, el patrimonio del Estado perjudicado en esa cifra sideral. Sin embargo, la causa concluye por prescripción y sus responsables, los 15 responsables, gente de mucho prestigio intelectual y sobre todo en el plano de la economía, goza de absoluta libertad y se comportan como gente honorable. Sí, Diego. Hemos hablado muchas veces ya de Julio Debido. Primero sí que Rusconi para mí es brillante. Cuando vino acá al canal, ¿se acuerdan? Cuando vino al programa, que tenía una tarea muy difícil y sin embargo cómo se lució defendiendo algo que es muy difícil de defender, ¿no? Por lo tanto, este cambio de abogado... ¿Cómo quien Lázaro Báez reconoce que es difícil defender? Santiago, Marcino elige... No, pero vino acá y fue muy claro con sus conceptos. Quedamos...
Sí, maravillado. por algo lo Por algo es uno de los mejores, me parece, el país. Primero eso, digo, es el cambio que tiene también, ¿no? Lázaro Báez. Bueno, seguramente tendrá, me imagino, plata Lázaro Báez, también ahora debido como para pagarle, ¿no? Los dos. No sé la Gomarcino dónde, pero... Tampoco, es buena esa. Eso es un misterio. No sé cómo tiene, es buena esa reflexión. ¿Cómo tiene la Gomarcino dinero para pagarle? Es uno de los misterios de la causa Nisman. Pero digamos que todos queremos que se resuelva rápido, cuanto antes mejor, que la justicia avance de modo lógico, que no pasen años. Pero si pasan los años, recordemos que también nos explica, no sé si no fue Rusconi o alguien, qué significan los fueros, porque hay un mal entendimiento de los fueros, como que es que cuando tiene fueros un diputado no puede ser juzgado o encarcelado. No puede ser encarcelado mientras está el proceso judicial. Digo, no puede estar preso mientras espera la sentencia si es diputado o es legislador. Pero sí, si lo condenan a 10 años, por más que sea diputado, eso va preso igual. O sea, no confundamos a la gente con que presionen a los políticos de que no se ponen contra. Diego, hay que ser honor a la verdad. Cuando a él lo van a allanar, él habla de sus fueros para evitar el allanamiento. Y se los puede allanar recién, creo que 20 días después, por una interpretación. Entonces, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que... La utilización. Él hace de la ley y otra cosa es lo que los jueces... Estamos hablando de la sentencia, digo. Pero no es menor que los fueros en algunas personas son utilizados. Sí, por favor. No, a ver, en principio todos están acá hablando de la justicia que juzga siempre para atrás y nunca en el momento. A mí me encantaría tener jueces contraculturales. Pero estamos en una sociedad. Vos dijiste, bueno, hay un hilo conductor. ¿Cómo soportamos los argentinos? Porque no lo soportamos, porque eso sería un error. Como dijo Adrián Menem, los apoyamos. Los apoyamos. Digo, la década del 90 fue apoyada, como muy bien remarcó Menem, por toda la sociedad hasta que el bolsillo comenzó a flaquear. La década pasada, aún con la causa de corrupción adelante de los ojos, fue apoyada hasta por el 54% de los votos, hasta que el bolsillo comenzó a flaquear. Entonces, a mí también me gustaría tener una justicia que avance en el momento indicado. Pero me parece que estamos creyendo que los jueces pueden ser extraterrestres y los jueces son producto de la sociedad que somos. Digo, tampoco nos saquemos responsabilidades. No todos tenemos la misma responsabilidad, pero tampoco nos saquemos responsabilidades como sociedad de a quién le entregamos el voto y qué miramos a la hora de votar. Igual el tema, la causa acá es la causa de 11, que es un asesinato, que es una tragedia en sí misma. ¿Sí, Claudio, por favor? Sí, absolutamente. Es un estrago gravísimo y está también acusado debido por administración fraudulenta. Porque en realidad lo que se juzga es lo que hizo debido desviando el dinero que había para mantener los trenes y los subsidios al transporte, etcétera, etcétera, que estaban como estaban y terminaron aquella mañana con una tragedia que mató a 52 personas. Hay uno de los argumentos de debido que habría que prestarle algo de atención, lo vimos acá en el tape, porque él lo que dice es, a mí me ponen en la causa ahora, porque en el primer juicio de 11, cuyas condenas todavía están discutiéndose en la casación y no hay nadie preso, salvo Ricardo Jaime, por otra causa, nada más, dice, yo no estaba ahí, no pude defenderme. Entonces es como una pequeña trampa, porque en realidad siempre ocurre en los procesos orales que empiezan a emerger nuevas pruebas y nuevas responsabilidades y dicen, si todo este árbol de cosas sucedió, fue porque había una jefatura mucho más alta de las personas que tenemos acá que coordinó las cosas para que el tren no funcionara, nadie cobrara boleto, pasaran 80 personas donde cabían 30 o 40, etcétera, etcétera, venga el señor Devido. Y esto solo ocurrió cuando Devido dejó el poder. Sí. Va a terminar el año con 7 procesamientos y lo empezó con 0. A instancias de Bonadío, ¿no? El peronismo durante todas estas décadas nacionalizaba y privatizaba inclusive la misma empresa, como hizo inicialmente Kirchner con YPF, primero la privatiza, después la nacionaliza nuevamente, y en cada movimiento aparecen los hechos de corrupción. El caso, yendo un poco atrás con lo de Menem, un amigo mío era uno de los que quería hacer la telefónica privada con ITT, y no funcionó básicamente porque la cantidad de dinero que tenían asignada para coimas no era suficiente, porque en Estados Unidos hay un límite, que es el 5%, que ellos lo pueden inclusive hasta declarar. Entonces terminan haciendo los negocios, todos los negocios de privatización con franceses y españoles, porque ahí no tenían límite para la coima. Bueno, pero eso plantea... Esto es exactamente el motivo por el cual Telefónica está y estaba Telecom francesa, era porque ellos estaban capacitados para dar más coimas. Esto es así como lo cuento. Ahora, el tema del tren, que lo nacionaliza Perón, es decir, el tren funcionaba bien, pero no era argentino, no me parece mal la nacionalización.
Pero a partir de ahí el tren entra en una especie de deterioro franco que no termina al día de hoy. Es decir, hoy el tren no existe. Antes el tren llegaba a horario, ya no llega más a horario. Antes vos podías ir a las 8:25 que pasaba el tren, te subías y llegabas. Eran los mismos trabajadores, era la misma gente y el tren funcionaba. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la nacionalización no fue realmente, si bien es desde el punto de vista de una reivindicación política es perfecto, desde el punto de vista real fue un desastre que terminó, porque el mismo peronismo es el que destruye los trenes y que ahora trató de resolverlo después de una manera que termina con 11. Santi. Y lo interesante es que no hay nadie que se haga cargo de lo que el peronismo hizo con la Argentina. Sí. A mí me parece que hay dos puntos que plantea Gabriel que son interesantes. Digo, cuando hay corrupción hay un político que cobra y hay un empresario que paga. Digo, y yo insisto con esto de que en la medida que la justicia no le llegue su 2001... No, lo dijo Cristina, que sepamos quiénes son. No hacía falta que el tema es quién pagaba. Chicos, gracias por el dato. Cuando estamos ante una causa tan sensible, tan delicada, pues no me quiero ir de 11. Aparte va a ser la causa que esta semana esperemos que tengamos un poco de luz. ¿Qué tenés para decirnos por esa causa en particular? No, a ver, lo que está claro es que la justicia empieza a mirar a debido tarde. Evidentemente, absolutamente. Y eso tiene que ver con que el Estado se movió tarde cuando desde el Poder Ejecutivo la respuesta llegó tarde, porque nunca hubo una solidarización por parte del Poder Ejecutivo para con las víctimas desde el primer momento. Y obviamente hoy la justicia termina dando respuestas tarde y por eso llega cuando debido tiene fueros. De hecho, estoy de acuerdo en que le quiten los fueros para que lo juzguen. Ahora, más allá de eso, en la medida en que siga habiendo corrupción, sigue habiendo una justicia que termina siendo cómplice de la corrupción, el tema no se va a resolver hasta que no solamente se juzgue a quien cobra, sino a quien paga la coima. También, y eso nunca forma parte del análisis. Y debería formarlo también. Vamos atención, al próximo programa que tiene que ver con un tema trascendental, fundamental, que es la educación. Seguimos sumando voces, se suma Bandeo, y ese está por allá, ¿no? Yayes, perdón. Yayes está por allá, ¿lo veo? Sí, está. Lo sumamos a Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Bien? Gracias por estar con nosotros. Hablamos de educación, presente y futuro de un país. Estamos en un momento electoral muy delicado. Las tomas en algunos colegios ya van llegando a su fin, otros no, otros siguen con la toma. Así están, mirá. Reforma educativa. Levantan las tomas, pero sigue el conflicto. Después de 5 semanas, algunos colegios decidieron levantar las medidas. Mientras el gobierno afirma que la protesta es ilegal y politizada, un fiscal anticipó que los padres pueden ser penalmente responsables por las actitudes de los alumnos. La toma de cualquier edificio público por cualquiera es ilegal, están violando la ley. Nos encontramos frente a la posible comisión de un delito, por eso es que a partir de la denuncia que se han recepcionado en las distintas comisarías de las jurisdicciones, la Fiscalía intervino y a partir de ahí empezó con el trámite de lo que sería un caso desde el punto de vista penal. El grito unánime tanto de estudiantes como de directivos, pedir la suspensión de la reforma por un año. ¿Tal que kirchnerismo detrás de esto? Atrás de las tomas de las escuelas hay partidos políticos como el kirchnerismo. No lo sospecho, lo sé porque lo he hablado con los legisladores del Frente para la Victoria, lo he hablado con los legisladores del CIT y ellos manifiestan que sí, que efectivamente están acompañando en las asambleas. Uno no puede tomar un edificio público, porque si no parece que cualquiera puede hacer cualquier cosa y que en definitiva las leyes se pueden violar permanentemente. La responsabilidad no solamente podría abarcar a los menores que se encuentran involucrados, sino también a los padres de los menores que están involucrados en este tipo de hechos. Empiezan a levantarse las tomas de los colegios en la ciudad de Buenos Aires. El Carlos Pellegrini es el que da el primer paso. Esta medida hoy nos ha garantizado estar en agenda nacional y haber podido discutir con toda la sociedad lo que significa esta reforma, pero entendemos también que quizás es momento de pasar a otras medidas y otras instancias. Bueno, Gustavo Yáñez es especialista en educación. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Bueno, ¿en qué momento, en qué instancia estamos hoy después de todo lo que ha pasado? Pareciera que los chicos se han cansado un poco. Digo, aguantar una toma es fuerte y a su edad. Me parece que empezó la discusión de que los padres deberían rendir cuentas. O sea, si vos dejaste a tu hijo ahí, alguien tiene que venir a contar el cuento de qué. Y creo que eso empieza a ordenar un poquito el mundo. O sea, la idea de que los adolescentes juegan a pelearse con los adultos toda la vida y por todas las cosas. Digo, cualquier mamá o cualquier papá puede reconocer que su hijo adolescente lo chusea y le pelea todo. Porque los chicos juegan con esta idea de que vos sos el malo y yo soy el bueno y algún día reconocen que ni vos sos tan malo ni yo soy tan bueno. ¿Y cuánto la política se metió en esto?
En la política seguramente se metió mucho. Aparentemente hay algunos candidatos del kirchnerismo y algunos candidatos de la izquierda que estuvieron atrás. Pero me parece que tampoco del otro lado una reacción fuerte de qué. Entonces yo creo que el mundo adulto le tiene que decir a los chicos que sí, que no. Creo que ellos no pueden jugar a esta idea de que son revolucionarios en la escuela. Me parece que del otro lado el mundo adulto tuvo un poquito desordenada la reforma. No está muy claro qué es. Hasta ahora lo que hay fundamentalmente es un PowerPoint con algunos títulos de qué se va a tratar. Entonces, me parece que en esta vuelta se nos mezclaron los pibes haciendo esto, los papás que le van a llevar la comida en el tupper a la escuela, dicen, yo no estoy de acuerdo, pero si mi hijo está... Mira, si no estás de acuerdo, sácalo de ahí, digamos. Los otros papás que no quieren que los chicos vayan a la escuela porque no quieren que estén en la asamblea, se banquen esto. Yo diría que en general esta debería ser una reflexión del mundo adulto. Se robaron algunas cositas también. ¿Cómo? Se robaron algunas cositas. Sí, Gabriel. Primero, digo, escucho muchas veces a partidos políticos que quieren bajar la edad de imputabilidad. 14, 15 años preso. No puede discutir un chico de 15, 16 de la educación. Está prohibido. ¿Cómo van a debatir? No, lo digo en serio. Quieren bajar la edad de imputabilidad, pero no pueden discutir la cuestión educativa siendo estudiantes. No pueden tomar el colegio. Hay que no es que no pueden discutir. Hay que tratarlo con más respeto a los estudiantes. Que si hoy estamos discutiendo acá la educación, es porque ellos ocuparon los colegios. Si no, no se discutía nada. Nunca se discutió. Se discute educación cuando hay un paro docente. Nunca lo habíamos discutido. Ahora, vamos al tema de fondo. La reforma que quiere implementar el gobierno de Larreta es una reforma que no corresponde. Como acá se decía, hay un PowerPoint. Nadie sabe de qué se trata. Y hasta donde trascendió, es una reforma negativa. Va a eliminar un quinto año, va a ser reemplazado por un trabajo precario. Y los estudiantes lo han puesto de manifiesto. Le debemos a los estudiantes este debate y le debemos a los estudiantes un reclamo que tendrá que ser de los adultos. Cuando se dice que el mundo adulto acompaña a los estudiantes, no es para que el padre vaya a sacar al chico de la oreja. La familia no puede ser una institución represiva. Es para acompañarlos en un reclamo que familia es ¿Cómo? No, por supuesto. Santiago. ¿Qué familia tiene cada uno? Me parece que a los chicos, como sujetos de derechos, hay que enseñarles los derechos que tienen y cómo los tienen que ejercer. Hay que enseñarle que si bien una toma puede ser ejercicio de libertad de expresión, cuando no tiene plazo, se transforma en un abuso de derecho y en la violación del derecho a la educación global. Pero hablar de la familia como institución que me parece muy valioso. Pero la familia, digamos, uno no discute la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad dentro de tu familia? No, Santiago, pero lo que pasa es que está muy marcado. Hay otra cuestión también, que hay que enseñarles a los chicos que cuando existe, por ejemplo, una ley nacional de educación del 2006 que establece el sistema de pasantías, con un decreto reglamentario firmado por Cristina, con un Consejo Federal que establece una política pública en términos de las pasantías, una toma sin ningún tipo de límite que avasalla el derecho a la educación no es un ejercicio razonable de los derechos que ellos tienen. Cristina habló de esto en su campaña. ¿Lo tenemos? Sí, a ver, por favor, madre. Santiago, el timbreo del sábado, un papá con su hijo adolescente al lado me decía lo siguiente. Cuando yo era joven, para conseguir un trabajo tenías que levantarte muy temprano, comprar el Clarín y hacer la cola desde tempranito y conseguías laburo. Ahora vas a las 3 de la mañana y si no sabes cuánto es 7 por 8, no conseguís trabajo. Después de eso, yo le contaba lo que está pasando en el mundo. En los supermercados cada vez hay menos cajeros, en los bancos todo se hace por internet, en los peajes ya no hay más tipos que te cobran. Y estos señores quieren destruir... ¿Quiénes son estos señores? Los que estuvieron tomando las escuelas y todos los que están detrás de ellos, quieren destruir un sistema que acerca a los pibes al trabajo. Pero yo quiero, nuevamente digo lo mismo. Por ideología... Yo quiero correr a los chicos de esto, porque uno cuando es adolescente está también dentro de la adolescencia el querer cambiar no solamente el colegio, sino el mundo, ¿no? Ahora, el tema es como decía Yáñez acá, que es, ¿qué hizo el mundo adulto con eso? Porque estos pedidos se hacen todos los años, en todos los colegios, de toda la vida es esto, y algunos colegios mucho más, de hecho el Pellegrino, Nacional, es algo habitual esto. Ahora, ¿cómo ha resuelto el mundo adulto estos dilemas? A ver, Gustavo, por favor, que no ha podido, en estos días no ha podido resolver un pedido, una moción de los chicos, sí. En principio planteando pautas y planteando un ordenamiento de cómo funciona esto. O sea, me parece que alguien les debería haber dicho a los chicos, tanto los padres como los docentes, mirá, vamos a generar un espacio de protesta, te vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que estás pensando, pero no podés tomar la escuela 20 días, 25 días, porque vos no sos el único dueño de la escuela, porque hay otros chicos que quieren estudiar, porque la escuela no es tuya. Ahora,
Parece mentira, pero los papás, en vez de decirle esto, prepararon la vianda y le fueron a llevar la comida a los chicos a la escuela. Y a los maestros y a los directores les costó también mucho enfrentar la situación. Pero además, ¿Paula? También el tema de los límites, ¿no? Yo no puedo pensar que un chico se quede a dormir en el colegio por los riesgos que eso trae. ¿Qué pasa con quién los cuida? O sea, porque es como la anarquía total. Me parece que vos lo planteaste muy claramente, es la sensación de la utilización de los chicos. Yo marché contra la ley federal de educación en la época de Menem, me acuerdo, pero nunca se nos ocurría tomar los colegios. Eso es un límite que es muy difícil. Y la verdad que yo creo que hay responsables. Los partidos políticos que fogonean a los chicos mintiéndoles, porque la reforma no es lo que vos decís. Mira, mintiéndoles también me parece importante que respetemos a los estudiantes, porque acá lo que está viendo es una manipulación. El mundo adulto no existe. Y los chicos no están preparados para definir políticas públicas. A ver, te lo voy a hacer fácil. Pero con toma, que eso no es interesante que dijera. Con toma, ¿te parece que la hagan? Las tomas la deciden los estudiantes, y si lo hicieron, hay que preguntarle por qué. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tardó 3 semanas en recibirlos. 3 semanas. Cuando la recibieron, le pidieron, por favor, que muestren un proyecto oficial. No existía el proyecto oficial. Ahora, el mundo adulto que acá se habla quiere hacer una reforma de la educación secundaria de la Ciudad de Buenos Aires sin un proyecto que se lo da a conocer a la opinión pública. Estamos destruyendo la educación de la Ciudad de Buenos Aires y culpan a los chicos. Estamos tomando por nada, entonces. Que hicieron una huelga para un proyecto que no existía. Es más absurdo lo que dice Solari. Eso habla de la desproporcionalidad de la toma, porque hicieron una toma para un proyecto por que no algo existía. que No, lo quieren aplicar. Ni siquiera es una resolución concreta, todavía. es un proyecto. Me parece también que el Estado tiene que arbitrar ciertos mecanismos de consulta a los alumnos, a los chicos, previos, tiene que escucharlos, tiene que hacer participar, porque eso es una manera también de que después no se generen este tipo de tomas irracionales. Si el Estado los escucha... Yo les voy a decir una cosa, chicos. Dentro del mundo adolescente, bueno, circulan un montón de fantasías. Cuando uno es joven, aparte, yo esto ya lo he dicho, pero uno se cree que va a tener 17 años toda la vida. Esto se termina dentro de muy poco, y esos mismos chicos que están en contra de todo van a tener que enfrentarse a un mercado muy hostil. Ahora, a mí me gustaría que también reclamaran que exigieran, por ejemplo, que la educación pública hoy no tenga el doble turno. Eso me parece, digamos, pero esa es una bandera que hay que Santiago, levantar. Pero esto es una ley, las pasantías, las pasantías es un sistema votado por el Congreso en el año 2006 durante el gobierno de Cristina. ¿Puedo decir una cosa? Es una política, lo que dice Cristina hoy? Es una política pública nacional. Pero Cristina miente y que el propio Consejo Federal de Educación oportunamente le pidió a la presidenta, en esa época Cristina Kirchner, que lo reglamentara. Entonces, es una política pública, no es un invento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cristina está en campaña y dijo, se metió con este tema y le habló a los pibes. Mirá. Yo los escucho a muchos de ustedes hablar por la televisión, cuando como estudiantes secundarios defienden sus derechos y su participación. Y ustedes no necesitan que nadie les dé clase. Ustedes pueden dar clase a todos. Decirles algo, nada más como la mamá cuando van a salir a bailar o van al colegio o salen de casa. Gracias. La primera es que... Bueno, vení. Ahí estaba la expresidenta de la Nación metiéndose directamente en la campaña con un tema muy, muy delicado. ¿Sí, Diego? Yo también participé de esas marchas. ¿Y qué opinas de lo que dijo Cristina? No, digo, yo le quiero decir a ella que antes no existían las redes sociales y cuando uno marchaba a Plaza de Mayo éramos cientos de miles de personas y de estudiantes, se nos tomaba en serio. Yo pido que estos estudiantes se los tomen en serio también. Porque en ese momento no había redes sociales. ¿Por qué? Pero cuando estábamos marchando salíamos en todas las tapas de los diarios y en todos los noticieros. Entonces el tema se trataba y de hecho se detuvo y pudimos lograr que gracias a esas marchas no se aplicara esa polémica. No, aceptamos, fuimos. Hubo una ley del Congreso y se respetó la ley del Congreso. Nosotros hicimos nuestra posición. En la Ciudad de Buenos Aires no se implementó. Déjame decir algo. Entonces, a mí me parece que tanto lo escuché a Gustavo, con todo respeto, y escucho muchos
colegas en estos días, porque he visto cómo le han frenado el carro más de uno, la forma despectiva o cómo tratan a los jóvenes como vos chiquitita, a ver qué estás tomando en el colegio. Digo, no están jugando a ser revolucionarios, están luchando por lo que creen que ellos se consideran que está bien. El teléfono hay que respetar a los jóvenes. Chicos, a ver si hablamos de una cuestión básica y elemental. Estamos hablando de educación y de las obligaciones que todos tuvimos cuando éramos adolescentes. Tu obligación es ir al colegio y obviamente que tenés que exigir por la mejor educación posible porque es un derecho. Ahora, coincido que esto está siendo utilizado políticamente. El doble discurso. Quieren que lo quedemos callados. La mezquindad política, escuchando lo que acabamos de escuchar de Cristina Kirchner, yo no puedo dejar pasar la frase de chicos, ustedes no tienen nada que aprender, nadie les tiene que enseñar nada. Señores, todos tenemos cosas que aprender. El que piensa eso es el más ignorante del universo y el más soberbio. Y las personas más sabias y más interesantes del mundo son las que están todo el tiempo aprendiendo, por un lado. Por otro lado, en general la juventud lo que busca son los cambios de la sociedad que mejoren las condiciones que tienen actualmente. Que la escuela está en crisis, que un cambio hay que hacerlo. Vos podés cuestionar el cambio, pero la cuestión de la toma y de alguna manera inmovilizar o frenar el funcionamiento de las escuelas tomadas, aún por parte de los estudiantes que no, si bien hubo una votación, ya sé que una votación y que se respeta la decisión de las mayorías de esas asambleas, hay un montón de pibes a los que también se les está dando la espalda y que no están de acuerdo con la toma y que a los que sí están de acuerdo con la toma les importa un pito que esos chicos estén o no en el lugar donde quieren estar. Esos pibes probablemente quieran estar en las aulas, no pueden estarlo porque ganaron las mayorías. Está bien. El sistema de asambleas es algo que es como vos funciona. Sos universitario, ahora bien, lo sabés, María sí, Julia. pero vos estás más cerca de la juventud que la vejez. Digo, tenés que estar con los pibes en esta. Tenés que apoyarlos, tenés que entender la lucha. A ver, vuelvo a lo mismo que con lo que empecé. No me parece absurdo decir por las cosas que marchábamos en nuestra universidad. Y también hemos marchado al rectorado y hemos ido también a la que no sé si no hemos ido juntos. Porque se nos morían las chicas, los pibes, porque no teníamos semáforo, no teníamos ruta, no teníamos puentes. Así eran cosas que nos pasaban en el día a día. Ahora, marchar y hacer, o sea, porque te parece, porque te dieron poca información y te parece que lo que te están proponiendo es algo que va a salir mal y que va a traducirse en la flexibilización, lo que está hablando él, de la mano de obra, en un mundo a donde cada vez se requiere más especificación en las tareas. No es que cada vez se requiere más gente que sepa menos cosas para poder flexibilizar laboralmente y que las empresas funcionen mejor. Cada vez se requieren conocimientos más exactos y precisos. ¿A quién lo vas a mandar a hacer a un chico de 17 años? Si no hay laburo para por favor, sí. Yo digo lo siguiente, cuando se habla de educación, hay que ver las estadísticas. En la ciudad de Buenos Aires uno escucha un discurso oficial que es que si no se hace esta reforma no van a conseguir trabajo los estudiantes. Así es. Es falso, se está culpando al desocupado como si él es desocupado porque no estudió y es falso. Hoy en la ciudad de Buenos Aires el 80% de la gente tiene secundario completo. Estadísticas oficiales, el 80% que trabaja realiza tareas que son compatibles de un primario completo. Lo que tenemos relativamente es una sobrecalificación de la fuerza de trabajo, porque tenemos un trabajo precarizado. Y hay una reforma laboral que está en marcha, y por eso cuando fue Triaca a ver a la CGT, dijeron vamos a hacer las pasantías. La reforma laboral empieza con las pasantías. Entonces, y eso lo acaba de decir Triaca. No hay ninguna reforma laboral. Lo quiero escuchar a Gustavo, que es una de las personas que más sabe de educación en el país. Por favor, Gustavo, sí. A ver, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de lograr que en esta sociedad los pibes terminen la escuela y aprendan lo que tienen que aprender. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es generarles pautas, un ordenamiento para que cumplan con ese camino. En la Argentina, en las escuelas estatales, 65% de los chicos no terminan la escuela, la empiezan y se caen en el camino. Y la gran mayoría de los que la terminan no pueden resolver problemas de matemática complejos, problemas de lengua. Entonces, digo, toda esta filosofía de está bien que protesten, yo creo que está bien que hagan de adolescentes, hay que escuchar lo que dicen, pero no hay que dejarlos suicidarse, no hay que dejarlos matarse. Hay que llevarlos a la escuela y tienen que aprender. Para eso somos adultos. Del lado del Estado no se escucharon actores, es cierto. O sea, hay que escuchar a los padres, a los especialistas, a los empresarios, a la universidad, pero dejar que los chicos se suiciden de esta manera,
durmiendo días de frío en las escuelas, sin abrigo, sin tener... Eso es una locura. Yo no sé a quién se le puede acordar. La culpa no de los chicos. A ver, yo fui educado en la educación pública, en un colegio primario y secundario de mi provincia, donde había las normas de disciplina, eran básicas, hay que cumplirlas. Es decir, pues teníamos centro de estudiantes, discutíamos algunas cosas, pero jamás se nos ocurría discutir de los contenidos, no se nos ocurría faltarle respeto al profesor. Si teníamos alguna intención o alguien tenía alguna intención de hacer algún tipo de toma, 24 amonestaciones, 25 amonestaciones y afuera, como debe ser. Es decir, le estamos entregando el sistema disciplinario en manos de chicos de 15 o 16 años. La responsabilidad, como decía Gustavo, es de los padres. Yo, mi hijo, tengo 18, 16, 15 y 6. Viene un hijo mío mañana de 15 y dice, voy a tomar la escuela, pero vení, sentate, estudiá y se te termina todo. Como tenía que ser, como hacían nuestros padres con nosotros. Y es la escuela que ha dado resultados. O sea, ¿cuándo, Santiago, una cosita más? ¿Cuándo en nuestra época un padre iba y le pegaba a un profesor o agredía a un profesor? Nunca. Cuando te llamaban de la escuela tus padres, uno temblaba porque el Papa siempre estaba al lado del profesor, como debe ser. Hay que volver a lo que dio resultado, que es la vieja escuela. Estos nuevos inventos nos han llevado al fracaso. Sí, igual no sé si están así, obviamente que hay que ayornarse. El mundo ha cambiado. Disciplinariamente. Disciplinariamente. No tenían derecho en esa época. Estamos hablando de valores. Yo no tuve derecho y me crié perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Pero qué? ¿Festejás que no tuviste derecho? Todos mis compañeros. Es increíble. Estudiábamos. ¿Qué sí que le digo? ¿Tú qué festeja que no tenía derecho? No festejo, yo no tuve derechos. No discutía. ¿Y te parece que está bien eso? Porque los chicos sean sometidos y que no pueden ni siquiera hablar. Estás proponiendo algo que no es viable. Tienen que ser los especialistas 2017, como Gustavo. Menem. 15 años. Gracias a los Menem marchamos y nos unificamos todo el que habla. Hay que aprender de los especialistas. No, pero perdóname, hay gente que se no estamos bien ahora. No estamos bien ahora. Pero yo no quiero volver a esa época, no te enojes. Después podemos discutir ahora un montón de cuestiones. No retrocedamos a eso, donde los padres que creen que le bajen los pantalones y le peguen con la varilla también. No te vayas. Dale, yo vuelvo. Espera que lo quiero escuchar a un hombre que... Sí, César, por favor. Creo que la educación... A un hombre que ha visto todo. Vos, César, has visto todo. Vos has visto todo. Sí, lo bueno, lo malo, lo horroroso, lo más o menos. Bueno, yo puedo hacer referencia a mi propia experiencia. Fui docente en distintas universidades, en distintos periodos, con distintos regímenes de gobierno, y siempre procuramos avanzar a partir del diálogo, del intercambio de ideas, de pensamientos. La educación es demasiado trascendente, demasiado importante, sobre todo en un mundo en permanente transformación. Recuerdo que siendo docente en ciencias económicas, que el rectorado había dispuesto cambiar los planes de estudio. Hubo resistencia por parte del alumnado y en un acuerdo entre el centro y el rectorado se acordó hacer un debate sobre la trascendencia y sobre las posiciones antagónicas de ambos contendores. Y se designaron 3 profesores que defendían el nuevo plan y 3 profesores que atacábamos esto de común acuerdo con la posición de los estudiantes. Y es imposible eso. Se hizo el debate en el aula magno, y bueno, los muchachos entendieron que habíamos ganado el debate y ahí viene la inversa de la situación actual. Como consecuencia de ello, tomaron la facultad. Ergo, nos hicieron, a los docentes nos hicieron sumario como incitadores a la revuelta. Pero ese es un tema marginal. Lo importante es señalar que se avanzaba a partir del diálogo, del intercambio de opiniones, y tanto unos como otros
podían exteriorizar sus posiciones. Pero es cierto lo que dice César, es respetar, es escuchar, es dialogar. ¿En qué momento perdimos el diálogo? Yo creo que se pierde el diálogo cuando, digamos, las personalidades, por ejemplo, en este caso, una expresidenta, uno lo que busca es que pise la pelota, que diga algo con sabiduría. Cuando le dice a los chicos no necesitan clases, digamos, es una brutalidad. ¿Cómo no necesitan clases? Ni siquiera de manera metafórica. Cuando ella habla, por ejemplo, de decir, revisan los Twitter. Los Twitter es una red pública, no se revisan. Y los compara con la agenda que sacaba en la época de la dictadura militar. Es banalizar esa época. Yo salí de secundario en una época donde nadie pensaba que te ibas a quedar sin trabajo. Que ibas a salir de la escuela y ibas a trabajar toda tu vida. De lo que quisieras casi, ¿no? Y sin embargo, si a mí me decían una pasantía, me tiraba de cabeza. De hecho, lo primero que hice fue una pasantía en un juzgado que no me pagaron durante un mes. O sea, ahora que tenés problemas en el mercado laboral, que se robotiza, que tenés desocupados y todo, no querés hacer una pasantía. Obviamente, si te van a esclavizar, ¿quién habla de esclavizar? Digo, una pasantía. Y además, una ley que ya tiene desde 2006, o sea, que el gobierno anterior... No, a mí me parecen dos cosas. En principio, yo insisto, discutir las pasantías cuando de la última gran reforma, que fue, si se quiere, el ciclo básico común para universalizar la llegada al estudio, los chicos llegan mucho peor, y alguien lo puede confirmar. Llegan sin saber matemáticas, sin saber comprender textos. Si vamos a discutir pasantía, me parece que estamos discutiendo lo mínimo de lo que deberíamos Pero por eso estar... estalló esto. No, está bien, pero por eso digo, estamos discutiendo eso. También hay dos cosas. La primera, es un gobierno que no discutió con especialistas. Yo no quiero que discuta con los chicos un plan educativo. Quiero que lo convoquen ahí. Quiero que convoquen a todos los especialistas y digan, tenemos un plan para una educación del futuro. ¿Cómo lo mejoramos? Y después, en lo que respecta con los chicos, estamos en una situación difícil hace años. No son solo los chicos, todos han crecido en una sociedad que cree tener derechos, pero no obligaciones. Y te voy a contar brevemente, yo conté acá que mi hijo iba a un colegio que estaba tomado. Y hubo una gran discusión. ¿Por qué? Porque durante las 2 semanas de la toma del colegio de mi hijo, estaba la posibilidad de dar los recuperatorios a los chicos que tenían bajas las materias para que ese trimestre aprobaran. Bueno, se levantó la toma el día viernes y esta semana hubo muchos profesores que dijeron, bueno, les doy la chance de recuperatorio. Y otros profesores dijeron, no, ya cerré la nota. Claro. Y los padres y los propios chicos deberían estar apoyando a los profesores que dijeron, yo ya cerré la nota. Vos tenías el derecho a hacer la toma, pero tenías la obligación de saber qué era lo que te iba a pasar en esas 2 semanas y recuperarla en los próximos trimestres, si podés. Gracias, Gustavo, por haber venido. No, por favor. Bueno escucharte. Vamos al próximo tema, que es la inhabilitación a Delcel para ejercer cargos públicos. Sí, a Miguel Delcel. Esto pasó.